¿En realidad fue Juan Roa Sierra? El fin de la vida de Gaitán, un ídolo como lo era y lo sigue siendo para algunos, dio mucho para hablar, por ejemplo la operación pantomima, cosa de la que ya hablamos en el vídeo anterior. También hace una teoría de las personas que habitaban en lugares del centro de la capital que señalaban a otra persona. Jessie, a quien pueden seguir en Twitter como aparecerá en la descripción, publicó un tweet sobre un libro, del cual alguno de ustedes ya me lo comentaron, Expedientes X Colombia, me mencionó lo siguiente. Hace varios años, fue emitida una película llamada Roa. La película no tuvo mucha difusión, a pesar de estar muy bien trabajada. Lo interesante de esta película es que el guión fue desarrollado, sobre varios testimonios recogidos en el proceso penal por el asesinato de Gaitán, que no fueron analizados por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Es decir, el guión parte de la hipótesis 2 que decía que Juan Roa Sierra, no fue quien le disparó a Gaitán, que él básicamente era un tonto. Y que por el contrario había un segundo tirador, que fue quien le disparó a Gaitán y luego persiguió a Roa y alentó a la muchedumbre para lincharlo y así borrar cualquier indicio o prueba en su contra. Esta historia la escuché hace varios años, precisamente en el bar de un amigo cerca al parque del barrio Las Cruces en Bogotá. Expedientes X Colombia, cuenta la gente que a Jorge Elicier Gaitán, no lo mató Juan Roa Sierra, sino Francisco El Paco García, un matón y ladrón del barrio Las Cruces en Bogotá. Se dice que fue contratado por el directorio conservador de la época. Roa, solo fue un tonto. La película que menciona Yesid está de fondo en este vídeo, sin embargo dejaré el link en la descripción para los curiosos que quieran verla. Incluso Julio Enrique Santos Forero menciona. No trataré tampoco, porque este no es el fin que pretendo, de reivindicar la memoria de ese humilde muchacho que quedó identificado como Juan Roa Sierra con su cuerpo destrozado, de la persona que arrastraron, una vez sacado del interior de la droguería Granada de Bogotá y después dejaron tirado en la puerta del Palacio Presidencial por sobre la carrera séptima, en nuestra capital de la República y que, para mí, siempre ha sido tan solo la primera víctima identificada del nefasto 9 de abril y primer muerto después del líder Gaitán. Su propia actitud pasiva, el inmediato señalamiento de algunos de los presentes, armado allí en el propio lugar de los acontecimientos, su vestimenta y, en fin, otros detalles no lo descartarían como ajeno a tal hecho. El testimonio detallado del señor Julio Enrique Santos Forero, testigo presencial, fue publicado en el periódico El Siglo el 1 de mayo de 1950. El señor Santos describe que los agentes de policía tenían al asesino frente a la casa Kodak y lo habían colocado a su espalda para poder retirar a la multitud con las manos, por lo cual lo dejaron suelto por unos instantes. El Siglo hace referencia a un testimonio del oficial Jiménez en el que dice que cuando el asesino se le desapareció por entre la multitud quiso localizarlo buscando a un individuo que tenía un sombrero gris grasiento. El señor Santos asegura que el individuo que llevaban hacia la droguería era otro. Tal era su convicción que arriesgó su seguridad personal, regresando a la escena del crimen y yendo hasta la droguería, para evitar que la multitud linchara al que no era. El primero había perdido el sombrero al evitar un golpe que uno de los emboladores le quería propinar en la cabeza y era bastante pecoso. El segundo, Juan Roa Sierra, tenía sombrero y no era pecoso. Otro misterio se agrega al rompecabezas con la presencia de un fotógrafo que arribó al lugar justo después de los disparos y que tomó 2 fotos de Gaitán tendido en el suelo. El señor Forero lo apremió a que tomara en cambio fotos al asesino que se encontraba enfrente. El fotógrafo apuntó su cámara hacia ese lado pero no se sabe si logró tomar la foto o no, ya que por esos momentos fue cuando el embolador intentó pegarle al capturado. Se desconoce el nombre del fotógrafo y no se han visto estas pocas fotos que podrían revelar mucho sobre la identidad del asesino. Yo sí vi al verdadero asesino de Jorge Eliezer Gaitán. Relato de un testigo presencial, Julio Enrique Santos Forero, 1959. Entonces, ¿en realidad habrá sido Roa? A decir verdad se tiene mucho conocimiento de este personaje, datos como sus antecedentes familiares, situación económica, cambios en la personalidad, cómo buscó el arma, relación con Gaitán y la supuesta realización del asesinato. El informe de la investigación de Scotland Yard presenta a Juan Roa como un hombre poseído por delirios de grandeza, ensimismado y algo distraído.
Se puede inferir del reporte que este comportamiento pudo haberse agravado, e incluso debió comenzar desde que empezó a visitar, 18 meses antes del asesinato, a un individuo alemán de nombre Johann Unlandgerd que leía la suerte y que fue quien lo vinculó al rosacrucismo. Unlandgerd había llegado a Colombia 12 años antes, estaba casado con una mujer colombiana y enseñaba quiromancia desde 1939. Según el testimonio de Gerd, él mismo lo inició en el rosacrucismo cerca de un año antes. Juan se había afiliado a la sociedad AMORC con sede en San José de California con el número Juan Roa 81816, S. Dijo, además, que no le había notado a Juan signos de desequilibrio según el estudio de sus manos, método que él aplicaba al margen del rosacrucismo, por creencias personales, pero sí cómo se abstraía o se ausentaba mentalmente. El quiromántico parece haber ejercido bastante influencia sobre Juan Roa desde la primera visita. Sin embargo, el informe de Scotland Yard no muestra que hubo una investigación enfocada hacia él o que hayan escudriñado su vida. La madre de Juan Roa lo notó inmediatamente y después de la primera visita al quiromántico se empezó a preocupar, al punto que fue a visitar al psíquico para reclamarle que su hijo había empezado a descuidar su trabajo y a imaginarse que él era Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá. Ella fue quien le dijo al quiromántico que Roa estaba visitando la oficina de Jorge Eliezer Gaitán con el fin de conseguir trabajo. Parece razonable creer que a partir de esas visitas al taumaturgo Juan haya empezado a creer que debía ser alguien más importante y ocupar un puesto de mayor prominencia. En presencia de su madre, el quiromántico hizo un análisis de la mano de Juan y recuerdo que le dijo que él debería trabajar como en mecánica, pero no como obrero, sino como director. En la carta al presidente le pedía ayuda para estudiar, y según Gerd la madre de Juan le manifestó que éste había solicitado a Gaitán una beca para estudiar abogacía. Después de haberse creído la reencarnación de un personaje importante de la historia colombiana, decía que no servía para hacer trabajos en baldosín ni para reencauchar, sino para alguna cosa grande. Alguna vez le comentó a Luis Enrique Rincón, uno de los que le ayudó a conseguir el arma, que contactaría de Gaitán para solicitarle un puesto en el Concejo de Bogotá. Con el tiempo María de Jesús fue restándole todavía más credibilidad debido a que lo encontraba cada vez más cerrado y ensimismado. Mencionó que después de un experimento quiromántico frente a un espejo, Juan Roa empezó a creer que era la reencarnación de Francisco de Paula Santander y que un día lo vio con un corte del periódico El Tiempo en el que aparecía el retrato del general Santander. Ella sabía que frecuentaba al quiromántico porque en varias ocasiones llegaba con las manos marcadas con lápiz rojo y azul. Este detalle debió haber sido descuidado en el análisis del crimen, pues esos dos colores son los que tradicionalmente se usan para representar los dos partidos políticos tradicionales de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán pertenecía al Partido Liberal, el rojo, a pesar de que su ideario disentía bastante de las premisas liberales tradicionales. Eduardo lo había visto con varias publicaciones rosacrucistas, y en particular con un libro grande titulado algo así como Dioses Atómicos. Tal libro existe y fue supuestamente escrito por un V.M. Moría. 8 meses antes del asesinato su madre lo notó algo más extraño y pensativo, y evitaba tomar el tema del rosacrucismo para que no se volviera todavía más callado. María de Jesús lo llamaba mentiroso porque tenía ideas que le caminaban por la cabeza, como raras, que muchas veces me asustaba. Porque era hombre de poco equilibrio en sus pensamientos, tanto que yo un día bien convencida se lo dije con entera sinceridad, que él, Juan Roa, estaba como para irse a Cibaté. En otra oportunidad ella lo vio abrir una carta y al leerla dijo todo entusiasmado: me llegó el grado, voy a ser pastor. Juan mezclaba superstición y rosacrucismo, una combinación no muy compatible. Tenía otro amigo supersticioso, un señor Quintero con el que estuvo trabajando en el funicular a Monserrate, en el oriente de Bogotá. Quintero tenía un gran amigo de nombre Tireca. Ellos le aconsejaron que comprara un anillo con una calavera para la suerte. Juan mandó fabricar un anillo en un metal blanco con una herradura y una calavera, pues esperaba que le llegara la suerte para conseguir un trabajo. El mismo Juan alguna vez mencionó que según el rosacrucismo, el uso de un anillo como ese era malo porque conducía a quien lo portara a la desgracia. De ahí que dejara de usarlo por un tiempo, aunque después volviera a lucirlo. Juan mismo los consideraba hombres muy acuaristas y de ellos parece haber sacado sus creencias en entierros y en el Moán. Una vez estos dos personajes lo hicieron ir hacia las 4 de la mañana a los cerros de Monserrate para encontrarse con el Moán, según ellos un viejito bajito de barba larga, del cual se esperaba Juan iba a obtener piedras preciosas.
Dijo haber experimentado como un terremoto que hizo mover las piedras, que el temor había sido tan fuerte que los otros dos no se habían esperado, pero que él sí. Al final no hubo nada más, nada de piedras preciosas. Las investigaciones, incluyendo la de Scotland Yard, no parecen haber tenido en cuenta o al menos identificado a estos dos individuos. Esta pudo haber sido una trampa para identificar qué tan fuertes eran las creencias de Juan y cómo podría reaccionar al temor. La última visita a Umland Gerard fue el 7 de abril, 2 días antes del asesinato de Gaitán. El germano atestiguó que Roa Sierra le había dicho que había tenido un sueño sobre unos tesoros o huacas en unas tumbas indígenas en dos pueblos no muy lejanos, Facatativá y Albán, y que quizá el destino le guardaba algo importante. Que él se creía llamado a un destino muy alto, algo así como providencial. Umland Gerard le sugirió no ir solo, y dice que Juan Roa le contestó: solo tengo que hacer la vida y solo tengo que seguir. Según el informe de Scotland Yard, el revólver fue comprado ese mismo día, miércoles 7 de abril, y la munición para este fue adquirida al día siguiente, 8 de abril, unas horas antes del asesinato. Un grupo de testigos atestiguó que Juan había dicho que lo necesitaba para acompañar como sirviente a dos extranjeros en un viaje a tierras inhabitadas y que lo necesitaba para llegar en buenas condiciones. Algo que contrasta con el testimonio de Umland Gerard en cuanto a que él quería ir solo. Una posible teoría explicativa del asesinato es la que sugiere que sus creencias rosacrucistas, sus fijaciones supersticiosas y su ingenuidad fueron explotadas por terceros para hacerle creer que tenía un destino o misión muy alta y providencial, al punto de llevarlo a cometer el crimen o por lo menos a cooperar con él, ya sea con objeto de obtener provecho económico o lograr un provecho espiritual no muy claro. El domingo de Ramos, al comenzar la Semana Santa, unos días antes del asesinato, Roa Sierra le respondía a María de Jesús que tuviera paciencia durante esos días, que después iba a tener de sobra para pagarle toda la crianza de la niña. Lo que indica que esperaba una recompensa económica por lo que iba a hacer. Por otro lado, una vez cometido el crimen, cuando Juan Roa fue llevado por los agentes de policía a la droguería Granada para resguardarlo de la multitud, el dueño de la botica le preguntó por qué había matado a Gaitán, a lo que él respondió: ay, señor, cosas poderosas que no puedo decir. Ay. Virgen del Carmen, sálvame. El dueño del local insistió en preguntarle: dígame quién lo mandó a matar, porque usted en estos momentos va a ser linchado por el pueblo, y él contestó: no puedo. Esto podría indicar que el temor a las represalias, ya fueran de naturaleza real o sobrenatural, sobre su persona o sus allegados le impedía hablar. Para ti, Juan Roa fue el asesino. Un saludo a Javier Gómez, Diego Monsalve y Keila Alexandra. Y bueno amigos, espero les haya gustado este vídeo, muy pronto vendrán más historias interesantes y desconocidas de Colombia, así que si quieren suscríbanse totalmente gratis para ver más. También te puedes unir al canal desde 2.000 pesos colombianos para que uses los stickers y tengas rangos que irás subiendo a medida que pase el tiempo. Hasta luego.